inicialmente, que cuando empezó a explotarse, esto era una reserva de caza. Esto era una reserva de caza real. O sea, una reserva de caza de la casa real. Y entonces manipularon, en cierto modo, el paisaje. Introdujeron sobre todo los pinos. Esto que hay actualmente es un pinar naturalizado. En sus inicios, pues lo que habían eran plantas de matorral, que ahora las iremos viendo, y algún pino que también forma parte del matorral. Actualmente, como además también se ha cambiado la clasificación de las comunidades vegetales, esto se le llama bosque, y es un bosque de, bueno, lo voy a decir, de Quercus coccifera y de Pinus alepensis y Pinus, en sus inicios, Pinus pinea. Hoy creo que Pinus pinea, que es el pino piñonero, prácticamente no hay. En la parte externa, o sea, y plantas de lo que se llama la orla. A ver, los matorrales y los bosques tienen una disposición muy peculiar. Hay bosques más abiertos y hay bosques más cerrados, pero en cualquier caso, y sobre todo en el clima mediterráneo, los bosques son más cerrados y acompañando al bosque, por fuera del bosque, tenemos matorral y acompañando ese matorral y también justo antes de entrar en el bosque tenemos lo que se llama la orla. La orla son plantas, está formada por plantas de tipo trepador y generalmente pinchosas. ¿Por qué? Pues porque su función es evitar que se entre en el bosque. Su función es de muralla, es defensiva, es defender al bosque. Por eso forman con enredaderas una verdadera maquia, una verdadera orla amurallada, o sea, te deja amurallado el bosque. Las plantas, aquí plantas de orla tenemos las esparragueras, que son especies de asparagus. Tenemos la zarzaparrilla, Smilax áspera, y tenemos la hiedra, Hedera helix. También hay alguna madreselva, Lonicera implexa o Lonicera etrusca, una de las dos está por aquí. Eso en cuanto a las plantas de orla. Plantas de matorral, tenemos algunas que veremos no solo en este matorral samófilo, aquí veis todavía hay arena en el suelo, sino que lo veremos en el Garbí y posiblemente cuando vayamos a Jabalambre. Como la coronilla, esta es la juncea, coronilla juncea. Luego veremos otra que es como esta, pero más pequeñita, que es la coronilla mínima. Ya está. Pistacia lentiscus. Aquí crecen dos tipos de pistacias. En la Comunidad Valenciana crecen básicamente dos tipos de pistacia. Pistacia lentiscus y Pistacia terebinthus. Se distinguen bien porque lentiscus termina en las hojas, esto es una hoja, está formada por unidades que parecen hojas pero no lo son, que se llaman foliolos. Bueno, pues en Pistacia lentiscus la hoja termina en dos foliolos y en Pistacia terebinthus la hoja termina en un foliolo. Tiene un foliolo terminal. ¿Eh? Característica del matorral mediterráneo es esta, Rhamnus alaternus. ¿Vale? Pinus alepensis.
esta especie nos va a acompañar en todas las excursiones, porque es indiferente ecológico e indiferente edáfico. Es decir, le da igual el suelo. Edafo es suelo. El Asparagus acutifolius. La vamos a ver en otros sitios también. Tened en cuenta que esto ya es matorral. Otra planta de orla es esta, que no os lo había dicho antes. Ahora la tocáis porque se distingue bien, porque es pegajosa. Es la rubia peregrina. Esta es prima hermana del olivo. El olivo es del género Olea y esto es del género Filidea, con PHY. También es característica de los matorrales mediterráneos y se llama Filidea angustifolia. Se le llama así porque la hoja es estrecha. La que crece hacia el sur de la península es Filidea latifolia, que es de hoja más ancha. Y son de la misma familia que el olivo, por lo tanto produce normalmente el mismo tipo de alergias, ¿vale? Esta otra que tenemos aquí, pinchosa, también es característica de los matorrales mediterráneos. En este caso del matorral mediterráneo samófilo. Veremos una en el Garbí y en Jabalambre, veremos una que es casi igual, pero no es la misma especie, aunque lo parece. Bueno, para el que no sabe no lo parece, para el que sabe ya no. Esta de aquí, la del matorral samófilo, es Rhamnus oleoides, que es hermana del Rhamnus alaternus. Para lo que sirve, ¿veis? La Smilax áspera, la zarzaparrilla, ¿veis? Cómo enreda y forma algo que no puedes penetrar. Esa es su función. A ver, ¿os acordáis que he dicho que aquí había originariamente un matorral que estaba formado sobre todo por Quercus coccifera y algún pino? ¿Os acordáis que he dicho eso? Este es Quercus coccifera, la coscoja. Los Quercus, cuando acabemos el curso, hay que sabérselos, ¿vale? ¿Alguien quiere? Con el tiempo y de forma natural produjo, hace algunas eras geológicas, un lago interior dulce, que es la Albufera. Para nivelar el nivel del agua, tiene unas conexiones con el mar. Esas conexiones han sido mantenidas y redibujadas por el hombre, pero esas conexiones han existido siempre desde la formación del lago. Es de agua dulce porque se alimenta de los aportes de agua del continente. Y esas conexiones son lo que se llaman golas. Actualmente el lago se explota, es decir, están los arrozales, se utiliza para agricultura no solo de arrozales, sino de otro tipo de cultivos. Y las golas siguen teniendo la misma función, pero en este caso controladas y gestionadas por el hombre, es decir, cuando como se necesita agua para el cultivo, se mantienen cerradas para no sobreexplotar el lago, porque así va recibiendo agua, pero no llega hasta el mar. Cuando llega la etapa, sobre todo en otoño,
en la que se producen, o sea, estamos en el clima mediterráneo. El clima mediterráneo se caracteriza porque hay 2 épocas de lluvia, o se caracterizaba, que es la primavera y el otoño, y una época de sequía estival que siempre ha existido, que eso no ha tenido nada que ver con el cambio climático. Bien, pues cuando llegan las épocas de lluvia, para mantener el nivel del lago, el nivel del agua, y en ese momento además no hace falta sujetar el agua, porque hay suficiente, se abren las golas para que desagüe el lago y de esa manera se recicla, ¿vale?